Intereses nacionales número 12. El interés nacional debe definirse de forma genérica, como la defensa y promoción de objetivos naturales y esenciales de un Estado en el área política, económica, social y cultural. El interés nacional, a juicio del analista, sería garantizar la supervivencia, seguridad del propio Estado y la defensa de su población, que se difunden en este video, con temas de palpitante actualidad y de coyuntura con el criterio y responsabilidad del Dr. Manuel Pozo Zumárraga. Tema número 32. Derechos de propiedad intelectual por Internet o virtuales. Derechos de propiedad intelectual por Internet o virtual. Introducción al tema. Con la debida autorización de la autora del artículo Derechos de la propiedad intelectual por Internet o virtual, publicado en la página Desde mi trinchera el 6 de enero del 2023 por Regina Zambrano Reina, vamos a hacer videos con algunas apreciaciones del Dr. Manuel Pozo Zumárraga, que tiene algunos videos sobre el papel de las redes sociales con el tiempo y los adelantos tecnológicos que reemplazarán a la prensa escrita. Pregunta número 1. Hoy tenemos avances tecnológicos que permiten contar con aplicaciones o formas inalámbricas conocidas como las tecnologías de la información y comunicación, TICs. ¿Cómo será el enfoque respecto a los derechos de propiedad intelectual por Internet, especialmente en derechos de autor si las obras están en un soporte digital? Respuesta número 1. Como dice la autora del artículo Derechos de propiedad intelectual por Internet o virtuales, al igual que los derechos de autor de artículos de opinión o de imprenta, las obras electrónicas disfrutan de la misma protección de los documentos impresos, para lo cual debemos entender que si el documento tiene acceso gratuito, no significa que podamos hacer el uso que queramos. Por ejemplo, está prohibida la explotación comercial, sin olvidar que solo por nacer los documentos ya están protegidos, aunque el autor no haga ninguna referencia a los usos permitidos. Pregunta número 2. ¿Qué ocurre cuando una obra incorpora elementos creados por otros autores que no intervienen directamente en su creación? ¿Cómo se contemplan los derechos de estos autores cuando sus obras forman parte de otra creación con una nueva entidad propia? Por citar ejemplos, los videos comerciales o domésticos, los formatos de TikTok, etc. Respuesta número 2. Para estas creaciones digitales existen las denominadas licencias. Voy a enumerar algunas. 1. Licencia creativa, diseñadas para sitios web, música, cine, fotografía, literatura, cursos de enseñanza, etc. 2. La licencia de documentación libre. Este es un tipo de licencia específicamente para manuales y documentación de software. 3. Licencia de contenidos libres, local. Se utiliza para textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros o su diseño gráfico. 4. Licencia arte libre. Su razón de ser radica en promover y proteger prácticas artísticas liberadas de las reglas exclusivas de la economía de mercado. 5. Música libre, basada en el criterio de que se debe dar al público la libertad básica de usar, copiar y distribuir una obra sin fines comerciales, etc. Sin embargo, el tener una licencia de esta clase no es la última palabra respecto a los derechos de propiedad intelectual digital. Aún falta mucho por legislar, dado de que cada día vemos surgir nuevas formas tecnológicas en invención e innovación respecto a la aplicación, reproducción, utilización de estas expresiones del intelecto humano. Pregunta número 3. ¿Se ha legislado el derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo? Respuesta número 3. Este tipo de obras garantizan que cualquier usuario tenga la libertad de redistribuir el software con cambios o sin ellos para continuar haciendo copias y más cambios, convirtiéndose en incentivo para otros programadores que se sumen al software libre. En la práctica, estas aplicaciones y programas son muy difíciles de controlar por el mismo adelanto vertiginoso de la tecnología de la información. 33.
Nos estamos poniendo viejitos y sin seguridad social. Pongamos en contexto el tema del envejecimiento. Según la Organización de Naciones Unidas, la expectativa de vida a escala global pasará de 71 años de edad en la actualidad a los 77 años en el 2050. En América Latina, 1 de cada 4 habitantes será mayor de 60 años. O sea, que lo que en Europa demoró 65 años y en América del Norte 75, a esta región le tomará apenas 35. Efectuamos un análisis con nuestro investigador en Política Pública y Seguridad Social, en Política Pública, Seguridad Social y Adultos Mayores, que de alguna manera, aunque sin apoyo de este gobierno, de la nueva ley del adulto mayor y del reglamento de aplicación que lo mantienen en invisibilidad por falta de políticas públicas del envejecimiento y de presupuestos. Pregunta número 1. Las proyecciones muestran que mientras más tiempo vivimos los humanos, menos calidad de vida tenemos. ¿Nos puede dar algunas cifras o datos de la población envejeciente en el Ecuador? Respuesta número 1. Según el censo del 2010, los adultos mayores representaban el 6% de la población, unos 900,000 personas para ese entonces. En el 2015 fueron 1.2 millones de personas y en el 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, estima que hay 1.300.297 personas adultas mayores. En 10 años el porcentaje de adultos mayores subió al 7.4%. En la región, el índice de envejecimiento pasará del 34% actual al 59% en el 2030, según el informe Panorama de Envejecimiento y Dependencia en América Latina y el Caribe, que difundió el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018. La población mayor de 60 años representará el 14.5% del total, pero el 2050 es un año crítico, pues este porcentaje incluso superará al promedio global que se proyecta en 21.5%. Pregunta número 2. ¿Qué porcentajes de la población mayor adulta no tienen seguridad social ni representantes en la vocalía del Consejo Directivo del IES? Respuesta número 2. En Ecuador, los datos oficiales de agosto del 2020 dicen que del total de adultos mayores, el 69.21% no están afiliados al IES o a la Seguridad Social, mientras que los afiliados representarían apenas el 30.79%. Pero bastan unos cálculos sencillos para demostrar que esto no es real y que el mandato constitucional de garantizar seguridad social con carácter universal no se cumple. A mayo del 2020, el IES contó apenas con 3.470.000 afiliados aproximadamente, lo que equivale a un 27.7% de la población en edad de trabajar. En el caso de los adultos mayores, la realidad es aún peor. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, el Estado atiende con bonos monetarios a 1.021.858 personas que no están afiliados a ningún sistema de aseguramiento público. Pregunta número 3. Ahora bien, si la cantidad total de adultos mayores en el país es de 1.310.297, restan 288.439 que sí estarían afiliados. Esto equivale apenas a un 22% de toda la población mayor de 65 años en Ecuador. Esto equivale apenas a un 22% de toda la población mayor de 65 años en el Ecuador, y la cifra va en descenso mientras las personas mayores aumentan. ¿Cómo se explica esta situación? Respuesta número 3. Una población envejecida es la que supera el 7% del total de los habitantes de un lugar. Y como vimos, quienes ahora tienen más de 60 años ya son el 7.4% de los 17.5 millones de habitantes de Ecuador al 2021. Cifras por actualizar. Pero en el 2050 este porcentaje se triplicará
hasta alcanzar el 21.8% del total. La población adulta mayor debería tener un vocal en el seno del Consejo Directivo del IES que se ocupe de integrar a los mayores adultos al sistema de protección social. Pero lo que existe es broncas entre sindicalistas, con la super de bancos y con algunos jueces que tratan de imponer vocales a dedo y que de seguridad social no saben ni hostia. Pregunta número 4. Pese a que la población ecuatoriana es una de las más longevas de la región, la dificultad de tener atención en salud también se incrementa. ¿Qué debe hacer el Estado y el Seguro Social para integrarlos al sistema de protección social? Respuesta número 4. El envejecimiento poblacional debe alertar a los sistemas de salud y seguridad social de los estados. Pero aunque las cifras son tan contundentes, Ecuador cuenta con cifras con un retraso de un promedio de 10 años en los censos. Y en el caso del IES, maquillan las cifras para no incorporar a más personas sin protección social, porque se aduce con cierta razón que los viejos son problema del Estado y no del IES. Con estos criterios y con las crisis inducidas del IES, el sistema de seguridad social se derrumba y la pobreza crece. Hay un divorcio entre el Estado y la población que está envejeciendo. Y es criticable que la geriatría y la gerontología no tengan siquiera espacios suficientes en la academia. Pregunta número 5. ¿Nos puede ilustrar las cifras de la población en extrema pobreza y los porcentajes de la población adulta mayor en este segmento? Respuesta número 5. En el 2017, el 10% de quienes vivían en condiciones de pobreza extrema y el 13% de quienes vivían en condiciones de pobreza moderada eran adultos mayores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y Subempleo del 2019, el 14.6% de las personas adultas mayores a escala nacional viven en pobreza. Y en las zonas rurales, 2 de cada 10 adultos mayores son pobres. Además, 6 de cada 10 pertenecen a la población económicamente inactiva, o sea que son dependientes de terceros. Del porcentaje de adultos mayores que sí trabajan, el 59% cuenta con un empleo no pleno o inadecuado y el 13% trabaja sin remuneración. A todas luces, mientras más envejecemos, menos calidad de vida tenemos y las políticas públicas escasean. En resumen, el Estado, para desatenderse del tema, dice que la población adulta mayor debe regularse por separado de los programas de salud y de pensiones del IES, porque tienen una ley expresa del adulto mayor y su reglamento de aplicación, que a mi juicio es letra muerta. Lo cierto es que es necesario destinar los recursos suficientes primero para socializar la nueva ley y reglamento del adulto mayor, cuyo proyecto de socialización duerme en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que desvía sus atribuciones y más les interesa el tema de los bonos y quedar bien con el gobierno de turno. Pregunta número 6. Ecuador es signatario de la Convención de Derechos Humanos de los Adultos Mayores. ¿Por qué no se insta al gobierno a asignar presupuesto suficiente para la atención especializada para mayores adultos que no están protegidos por ningún sistema de seguridad social? Respuesta número 6. A más que este problema del envejecimiento en la región y en Ecuador es ignorado, no existe decisión política de los gobiernos de turno ni en el IES. Y yo confío que la 5ª conferencia sobre el adulto mayor efectuada en Chile pueda constituirse en una agenda del envejecimiento regional, incluido el Ecuador, y dicte políticas públicas de cumplimiento obligatorio para los países signatarios, incluido el Ecuador, que tiene un ritmo acelerado en el crecimiento de la población adulta mayor, para que se propicie un cambio de estrategia de las políticas públicas para este importante sector que en 5 años seremos 1.700.000 personas no protegidas por ningún sistema del seguro o de la seguridad social. En conclusión,
De acuerdo con estas cifras, Ecuador tendrá una población envejecida para el año 2065. Los adultos mayores conformarán el grupo mayoritario en el país. Y lo censurable es que cuando se trata de formular políticas públicas, el Ministerio de Salud Pública, el IES y el mismo Estado miran para otro lado. Ver mis videos, operatividad de la ley del adulto mayor y de su reglamento de aplicación, y ley del adulto mayor y reglamento en vigencia en Ecuador. Soy Manuel Pozo Zumárraga, primer Procurador General del Anciano en Ecuador. Gracias, ecuatorianos.